Jueces capítulo 3, versículo 31. La prédica de hoy se llama Tus herramientas son suficientes. Amén. Tus herramientas son suficientes. Jueces capítulo 3, versículo 31. Puede buscarlo en la Biblia o en su celular, o también lo tiene acá en la pantalla, amén, también para poder compartir. Jueces capítulo 3, versículo 31. Amén. Si lo encontró, dígame amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús entonces, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Dice la palabra de Dios, después de él fue Samgar, recuerda ese nombre, Samgar, hijo de Anat, el cual mató, dice, 600 hombres de los filisteos, ¿con qué? Con una ahuijada de bueyes. Ahuijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Amén. Vamos a leer una vez más. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una ahuijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Amén. Esa es la palabra clave que vamos a compartir en este mensaje. Amén. Para que podamos entender y vamos a entrar un poquito en lo que es el contexto histórico. Amén. De lo que estaba pasando en ese momento. El libro de Jueces, amén, fue un periodo bastante oscuro para el pueblo de Dios. Vamos a explicar por qué, ¿no? Porque fue el tiempo de los jueces, o sea, no había reyes, no había monarcas, sino que eran distintos jueces que iban guiando al pueblo de Dios, iban pasando diferentes situaciones, amén. Esto pasó aproximadamente del año 1200 a 1050 a.C., o sea, aproximadamente ahí. ¿Por qué? Es para atrás, porque usted recuerde que cuando todo lo que pasó antes de Cristo se cuentan los años para atrás, ¿no? O sea, de 1200 al 1050, al 50, al 0, y después empieza de vuelta 1, 2, 3, porque después de Cristo todo cambió, ¿no? Es como que todo pasó a ser distinto. Y antes de Cristo se cuentan los años para atrás, por eso desde 1200 al 1050 fue la época que estaban los jueces, ¿amén? Samgar, este nombre, ¿no?, particular que acabamos de leer, aparece en el periodo de los jueces, ¿no? Entre la muerte de Josué, todos conocen la historia de Josué, o la mayoría conocen la historia de Josué, bueno, entre la muerte de Josué y la aparición del profeta Samuel. O sea, para que usted pueda entender el contexto bíblico, ¿no?, de lo que estaba pasando. El profeta Samuel fue uno de el elegido, no uno, sino el elegido de ungir a lo que sería el rey David, mucho más adelante, ¿no? Ahí empezó el reinado, aunque antes de David estuvo Saúl, que fue el primero, y después pasó lo que es David. Amén. Si va muy rápido, dígame, hermano, puedo repetir, no quiero que, que se pierda. Ahí dice Mario, bájale un poquito. Entonces entendemos ahí un poquito el contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Era una época caracterizada por los siguientes puntos, escuche bien. Israel se alejaba de Dios, Dios permitía opresión extranjera, o sea que estaban los moabitas, los filisteos, todos los ejércitos que se levantaban en contra de Israel. Israel clamaba a Dios, Dios levantaba un juez libertador, había paz y otra vez de nuevo caían en el mismo ciclo, volvían de vuelta. Israel se alejaba de Dios, idolatría, desorganización, inseguridades. Dios permitía opresión extranjera, otro ejército se levantaba, lo quería entrar en cautiverio. Usted ve que en la Biblia Israel vivió muchos años así, ¿no? Israel clamaba, Dios levantaba un juez libertador y había paz otra vez, y otra vez de vuelta. Dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínese, hermano, lo que era eso. Era todo vale todo. Era una cosa increíble, ¿no? A pesar de que, bueno, el pueblo de Dios ya había sido libertado de Egipto, ya los antecesores, había lo que era todo el árbol genealógico de cada uno, ya sus padres, sus bisabuelos, sus abuelos, ya habían pasado diferentes etapas, vieron la gloria de Dios de gran manera, vieron milagros, vieron que se abra el mar en dos, todo igual, pero ellos igual hacían lo que querían, amén, hacían lo que les parecía. Y vamos a ver un poquito quién es Samgar. Me llamó mucho la atención este nombre porque no sé si usted alguna vez lo escuchó. ¿Alguien escuchó el nombre de Samgar? ¿No? En la escuela bíblica quizás muchas veces lo han escuchado, otras veces no, se predica más de nombres más conocidos. Y me llamó mucho la atención porque Samgar aparece entre Ahod, también llamado Ud, y Débora, que eran dos jueces. Débora, no es Débora la que tenemos acá, ¿no? Yo creo que era un poco más brava, porque ella es abogada, ella eran jueces, era un poquito más bravo. Y Débora estaba entre ellos, entre Débora y Ahod estaba Samgar. Y dice que
Ahod acababa de liberar a Israel del rey Eglón, que era el rey de los moabitas. Pero mientras tanto, otra amenaza crecía en el pueblo, que eran los filisteos. Y déjeme decirle algo, hermano, los filisteos en ese tiempo no eran los filisteos como estaban en el tiempo de David, que estaba Goliat, que era el filisteo que se levantó y David se había presentado para luchar contra Goliat. Porque ahí ya era un ejército mucho más armado, era mucho más fuerte, pero en ese entonces también era un ejército que tenía diferentes cosas. Era un pueblo guerrero, amén, con armas de hierro, o sea que tenían tecnología más avanzada que el pueblo de Dios. Eran más organizados militarmente, dominantes en la zona costera, dice, occidental, ¿de dónde? De Canaán, o sea, donde estaba la tierra prometida para ellos, ¿no? Para el pueblo de Dios. Eran dominantes en la zona costera. Para ese tiempo estaban presionando hacia el interior, amén, y atacando aldeas israelitas, amén. Pero Israel en cambio no tenía ejército organizado, no tenía armamento avanzado, dependía de líderes locales levantados por Dios. No era que tenían un rey ni nada, sino que depende de quién levantaba a Dios, esa persona que era levantada, ellos lo seguían, amén. En ese contexto, un solo hombre, amén, que es Samgar, vence a 600 filisteos, dice la palabra de Dios. Es un hecho sorprendente y simbólicamente poderoso, amén. ¿Por qué? Porque un hombre se levanta con 600 filisteos y los derrota, amén. Pero lo más curioso de todo esto, quiero que nosotros podamos leer, que Samgar se menciona en un solo versículo, que es el que leímos, no tiene historia larga, no aparece en las películas, no se habla demasiado, pero Dios metió su nombre en la Biblia porque hizo algo extraordinario, amén, que era lo que tenía a mano. Mientras otros tenían espadas, escudos, entrenamiento, Samgar tenía una aguijada de bueyes. Y yo le voy a pedir a mi hermana Eunice y a Lucas si me pueden poner lo que es una aguijada de bueyes en la pantalla para que podamos entender lo que era. Esto que vamos a ver acá arriba es el arado, ¿no? Que era lo que sujetaba a los bueyes, el yugo que sujetaba a los dos bueyes, y uno de los bueyes era más experimentado que otro, ¿no? Porque ¿qué pasa? El que no era experimentado tenía que seguir al que era más experimentado, hasta que agarre la misma experiencia. Y así iban cambiando a medida que, bueno, los bueyes iban falleciendo y agarraban otros nuevos. Pero lo que era la aguijada es ese palo de ahí arriba, que vemos ahí arriba, que tiene esas dos puntas. Esa es la aguijada que sujeta lo que es el yugo, ¿no? Con esa herramienta que vemos arriba, Samgar mató a 600 filisteos. Amén. Y usted puede decir, bueno, es un palo atado. ¿Qué puede hacer, no? Creo que puedo hacer más yo con una inglesa o una francesa, ¿no? que ese palo. Pero ¿sabe qué, hermano? No es... muchas gracias, ya me pueden sacar. No es esa herramienta, amén, lo que en realidad hizo eso, sino que es el poder de Dios que está en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, nosotros creemos que no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer algo de lo que Dios nos pide. O quizás Dios nos pide ir a un lugar, hacer algo o predicar a esa persona y decimos, Señor, pero yo no sé hablar, yo no tengo la fuerza necesaria, yo no voy a poder. Pero todo lo contrario, si vos te limitás a mirar lo que tenés, si vos te limitás a mirar tus defectos, no vas a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para vos. Lo importante es que vos creas que a pesar de las herramientas que tengas, que vos creas que no son suficientes, te creas que son suficientes, porque no depende de la herramienta, depende del poder maravilloso de nuestro Dios, grande, fuerte y poderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gracias, Señor. Por eso el propósito de este mensaje es poder mostrar que Dios no necesita que tenga lo que otros tienen, amén, sino que uses lo que Él ya puso en tu vida. Dios se glorifica con lo que el mundo considera poco, simple, que no sirve, amén. Por eso dice la palabra de Dios, el salmista habla de que Dios nos sacó del muladar. El muladar es la zona más asquerosa, más fea, ¿no? Donde tiraban todos los excrementos, todos los sucios de los animales. Dice la palabra, el salmista pone el ejemplo como Dios nos sacó de ahí. Nos sacó de lo más feo, de lo más oscuro, de lo más horrible. ¿Por qué? Y nos puso en lugares de reyes y sacerdotes. Amén. El Señor nos puso en lugares privilegiados, hermanos.
Por eso yo no quiero dar una charla motivacional, sino quiero que usted entienda que lo que estoy hablando no soy un coach de motivación, sino que la palabra de Dios no miente, y Dios no es hombre para mentir. Y Él nos dice que Él nos pone en lugares privilegiados. Por eso usted, hermano, si está teniendo alguna duda, está teniendo alguna dificultad, está creyendo que no lo va a poder hacer, créame, hermano, que si usted pone las manos de Dios, usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso. Glorificale. Porque el Señor es grande, el Señor es poderoso y se merece toda gloria, toda honra, todo loor, todo es del Señor. Amén. Gloria, gloria, gloria. La ouijada que veíamos hace un rato en la pantalla no era un arma. No era un arma comparada a lo que tenían los filisteos, amén. Pero en la mano correcta, en el momento correcto, se volvió una herramienta de liberación, amén. Yo quiero hacer unas preguntas a usted, a la congregación. ¿Qué tenés en tu vida que sentís que es poco? ¿Hay algo que tengas en tu vida que digas, es poco, Señor, esto no es suficiente? O un talento pequeño que tengas, que quizás digas, este talento es muy pequeño. Una oportunidad que no te parece grande. Una vida que sentís limitada. ¿Qué es la pregunta que quizás tenés hoy en esta mañana? Si hay algo, yo quiero darte unos ejemplos de personas que tuvieron diferentes herramientas y cómo lograron grandes cosas. Uno es Moisés. Moisés tenía la vara de Aarón, que es la vara de su hermano Aarón, y Dios utilizó esa vara para un montón de milagros. Recuerde, uno para abrir el mar, anterior a ese lo tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Después la misma vara golpeó la piedra para que pueda dar agua dulce. Y todas esas cosas que usó una simple vara. ¿Por qué no usó la mano de Moisés o otra herramienta? Usó una vara. Porque Dios justamente demuestra que no es la herramienta, sino que es el poder de Él. Amén. David tenía una Honda. Y no hablamos de una Honda 150, una moto. Hablamos de una Honda que podía tirar la piedra, ¿no? Y en esa Honda pudo derrotar a un gigante que medía más de 3 metros. Entonces decía, ¿qué tenía esa piedra? Era una piedra privilegiada, tenía una piedra de plata. No, lo que en realidad se manifestó ahí es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque David confió en el Señor. Porque David dijo, yo hoy declaró que iba a tener la cabeza de ese gigante. ¿Por qué? Porque tuvo fe de que lo iba a derrotar. Imagínese que todo el pueblo se reía de él porque era todo chiquitito y sin embargo lo pudo derrotar, amén. Por más que se ría el enemigo, por más que el enemigo quiera levantarse en contra de usted, por más que quieran hacer 1000 cosas, dice la palabra de Dios que caerán miles, ¿no? A diestra, a siniestra, pero a ti no te van a tocar. Diga gloria a Dios, amén, en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque debe creer, solamente creer que el Señor lo va a hacer y Él va a manifestarse en su vida, amén. Otro ejemplo muy importante es que la viuda cuando tenía un poquito de aceite, amén. La herramienta de la viuda cuando recibió a Eliseo era tener un poquito de aceite nada más. Y sin embargo usted vio que se multiplicó el aceite de gran manera. La herramienta no es lo que tengas, hermano, eso es lo que Dios quiere haga entender en la mañana, es lo que poseemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, amén. El muchacho que dice la Biblia que tenía 5 panes y 2 peces, ¿cómo terminó eso? Comiendo más de 5.000 personas, amén. Yo creo que al Señor le maravilla, ¿no? Actuar en esas cosas, porque demuestra, ¿no? Que el poder de Él es siempre mucho más grande de que nosotros creemos, amén. Nosotros podemos creer que Dios actúa de diferentes maneras, pero Dios siempre nos sorprende, amén. Somos nosotros los que nos sorprendemos. Nosotros no podemos sorprender a Dios, porque Dios sabe todo, pero sí nosotros nos podemos sorprender, porque el Dios que tenemos es un Dios muy grande y maravilloso, el único, Dios grande y maravilloso. Dios convirtió lo común en extraordinario, amén. Sigamos hablando de Samgar. Samgar no esperó tener más para hacer más, ¿no? Sino que dijo, cuando tengo un arma verdadera, voy a luchar. Cuando esté capacitado, voy a servir. No dijo eso, ¿no? Cuando tengo un arma verdadera, voy a luchar. Cuando esté capacitado, voy a servir. Sino que Samgar actuó con lo que tenía en ese momento, amén. Muchos creyentes, amén, hermanos, de otras iglesias, no hablo de usted, cuando tienen, amén, la oportunidad de hacer algo, siempre están poniendo excusas, amén. Y me incluyo, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado también que ponemos excusas adelante de las cosas y nos olvidamos de esto tan importante que tenemos, que es Dios. Creemos que necesitamos que Dios nos dé algo para hacer. Y todo lo contrario, con lo poco, un cristiano puede hacer mucho, amén.
Porque con lo poco materialmente podemos hacer mucho, amén. Pero con lo mucho espiritualmente no hay nada que nos pueda detener, amén. Por eso es tan importante que podamos leer la Biblia, que podamos orar, que nos podamos preparar, que podamos venir a la iglesia, porque muchas veces decimos, bueno, yo me quedo en casa, pongo los videos de YouTube, pongo un predicador que me gusta, elijo la prédica que quiero escuchar. Y sí, es fácil porque vamos a elegir una prédica que hable de algo lindo, de algo hermoso, pero cuando venimos a la iglesia nos encontramos que muchas veces vamos a escuchar cosas que quizás no nos gusten. Pero eso es parte de lo que le enseña nuestro Señor, amén. Muchas veces decimos, ¿qué le pasa al pastor Carlos que está tirando palo? ¿Qué tomó, yerba con palo hoy? Pero no es que está tirando palo, está hablando lo que Dios quiere hablar, amén. ¿Qué le pasa al hermano Elías que me está hablando que yo tengo que empezar a activar, que tengo que empezar a usar mis herramientas? No es algo que es capricho de alguien, sino es que el Señor, amén, lo dice, amén. ¿Para qué? Para que podamos despertar, para que podamos abrir los ojos. Hay una alabanza que dice, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, amén. Contemplar tu majestad, contemplar. Si no abrimos los ojos, hermano, y no vemos esto, no vamos a poder contemplar las maravillas del Señor, amén. ¿Cuántos están dispuestos a ver las maravillas del Señor, amén? Yo creo que todos queremos ver las maravillas del Señor, porque las maravillas del Señor son grandes, son poderosas, amén, y se pueden manifestar en nuestra vida siempre. Por eso Dios nos dice, a través de este mensaje, empecemos hoy. Empecemos hoy. No esperemos las herramientas perfectas. Lo perfecto es el propósito que Dios puso en tu vida. Eso es lo perfecto. Que Él tiene un plan, tiene un propósito para entregarte. Y lo importante es que nosotros podamos estar alineados a ese propósito. Que podamos estar alineados a caminar a ese propósito. Si nosotros no estamos alineados a caminar, vamos a andar por diferentes caminos y no en el camino verdadero, que Él es. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso yo quiero que le digas a tu lado, Dios puede usar lo que ya tenés. Decile al hermano que está a tu lado, Dios puede usar lo que ya tenés. Dios puede usar lo que ya te ves. Actívalo, actívalo, actívalo. Otro de los puntos importantes que podemos ver a través de Samgar es que Dios quiere sacar valentía de tu vida. Amén. Como dice nuestra pastora Elena, ¿no? Los cobardes no hacen historia. Amén. Los valientes, Dios quiere sacar esa valentía. Amén. Dios quiere que vos hagas historia en el nombre de Él. No para que quede tu nombre como San Martín o algunos próceres, sino que quede tu nombre en el corazón de Dios, ¿no? Que hagas historia en lo que Dios quiere. Amén. ¿Para qué? Para que vos puedas sembrar eso que Dios quiere dar y puedas dar gracia también de lo que recibiste, que es la gracia que te da el Señor. Por eso, Samgar enfrentó a 600 filisteos. Era imposible humanamente. Por eso tal vez hoy te estés enfrentando una crisis familiar, un problema económico, una enfermedad, una batalla espiritual, una inseguridad personal y muchas cosas más que yo sé que el Señor, el Espíritu Santo hoy te está trayendo a tu corazón. Amén. Pensá en eso que hoy el Señor te está mostrando, algo que estás pasando, algo que quizás no lo sabe el pastor, no lo saben los hermanos, no lo sabe nadie, pero algo que vos tenés ahí y estás orando y estás clamando a Dios. Pensá en eso hoy y a través de esta palabra quiero que repitas conmigo, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Creemos, Señor, creemos que es con tu Santo Espíritu, Señor. No vamos a sufrir más, no queremos sufrir más sobre ese tema. No queremos sentir más ese dolor físico. No queremos más sentir esa enfermedad. Oh, Señor, te lo entrego en el nombre de Jesús, porque es con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa deuda la vas a cancelar, ese problema económico lo vas a cancelar, porque el Señor está con vos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero contar un testimonio, querido hermano, que me pasó el día miércoles. Yo estaba yendo al trabajo y yo cuando voy al trabajo tengo que tomar el tren desde mi casa, camino 9 cuadras a la estación, tomo el tren hasta Lomas de Zamora y ahí tomo una combi que pone la empresa que me lleva y me vuelve a traer a Lomas de Zamora cuando salgo del trabajo. O sea, me lleva al ingresar y me trae de vuelta después cuando termino mi jornada laboral. Ese día miércoles yo venía hablando con mi esposa porque ella empezó un nuevo trabajo y están cambiando los horarios y venía atento con el teléfono y me siento en donde está la galleta de gas, ¿no? Galleta de gas se dice, ¿no? Donde está el gas natural, el medidor, la galleta está más atrás.
bueno, el medidor, y me siento ahí en lo que es Loma de Zamora, y empiezo a hablar con mi esposa y de repente pasa una moto y me saca el celular de la mano. Y una persona con una moto grande, ¿no? Bien vestida, uno no pensaba que podía llegar a hacer eso, estaba solo, no tenía arma, nada. Me saca el teléfono de la mano. Y yo lo único que atino es a correrlo, ¿no? Y no llego ni a 20 metros, menos de 20 metros, 10 metros. Y la moto se va y yo veo que la persona se da vuelta y veo que tiene como un pasamontaña abajo, ¿no? Y me mira y hace así con la cabeza, ¿no? Como diciendo, yo pensaba, ¿no? Que me decía, ¿para qué corres si no me vas a alcanzar? Tengo una moto, no me vas a alcanzar. Entonces yo voy hasta la esquina, veo a un compañero mío que está llegando para esperar la combi también, le pido el teléfono, llamo a mi esposa, le digo, amor, quédate tranquila, me robaron el celular, pero no estoy bien, no tenían arma, no me dijeron nada, solamente me lo sacaron de la mano. Encima en Colombres y Bolívar, que es una avenida conocida. Y bueno, resulta que mi esposa le digo, entrá a mi correo que está en la computadora y fíjate la ubicación del teléfono, decirle a tu papá o a mi cuñado si podía venir para ver si podíamos rastrear el teléfono, se podía recuperar. Mi esposa me contesta la llamada y me dice, fíjate que está en Colombres y Bolívar el teléfono. Y yo digo, pero ¿cómo? Si me lo robaron ahí. ¿Cómo está en Colombres y Bolívar? Entonces lo empiezo a buscar y mi esposa me dice, hay un negocio al frente, se llama La Quesería, que es una casa de fiambre, ¿no? Que venden fiambre y todo. Y al frente estaba tirado mi celular al lado del cordón, hermano. ¡Gloria a Dios! Y sabe que yo decía, qué grande que es el Señor, ¿no? Y sabe que mis compañeros se reían, ¿no? Decía, debe ser la primera chamba del ladrón, ¿no? Porque se le cae el teléfono. Y yo me reía y decía, que Dios qué bueno que es, ¿no? Porque claro, se iba con la moto y me hacía así, porque decía, se me cayó de la mano. Un ángel o algo me lo manoteó, algo pasó que se le cayó de la mano, porque a mí me lo sacó así completo, hermano. Entonces, mire lo que es el poder de Dios, amén, cómo Él se manifiesta, amén. Él no permite ni siquiera que el enemigo te pueda tocar, no permite que el enemigo te pueda sacar nada, amén, porque el Señor está con vos. Eso es lo que hay que entender, hermano, y mire, siento la presencia de Dios de una manera increíble, porque el Señor está en este lugar, amén. Tomá esta palabra, porque esta palabra es para vos y fue preparada para vos en esta mañana. Gloria, gloria a Dios. Sangar dice también en el mismo versículo que leímos, dice la palabra de Dios que Él también salvó a Israel, ¿no? A pesar de haber matado 600 filisteos, Él a través de esa acción salvó al pueblo de Israel. O sea que cuando Sangar actuó, otros fueron bendecidos, amén. Tu obediencia, hermano, puede traer bendición para otros. Eso es algo importante que debemos ver también. Si nosotros actuamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que Dios nos habla, puede traer bendición para nuestro entorno. Bendición para nuestra familia, bendición para nuestros amigos, bendiciones para nuestros vecinos, bendiciones para nuestros hermanos de aquí en la iglesia. Por eso es muy importante que estemos nosotros, tengamos, amén, esa madurez, esa sabiduría de entender que si hacemos las cosas como Dios nos pide, no vamos a ser de bendición para nosotros mismos, sino también para otros, amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos lo que Él nos dio, amén. Demos por gracia lo que recibimos por gracia, amén. Qué bueno que es el Señor, amén. Yo creo que te pregunto esta mañana, ¿para quién Dios me quiere usar? ¿Para quién Dios me va a usar esta mañana? Si hoy llegas a tu casa y querés compartir este mensaje con tu familia, con la gente que hoy no está en este lugar, inconverso, no inconverso, compartilo, decile, el Señor, por más que te creas insuficiente, por más que tengas estos problemas, por más que pienses que no vas a poder salir adelante, yo quiero decirte que con Dios todo es posible. Seamos luz, amén. Seamos de bendición para nuestras familias, seamos de bendición. No lleguemos a nuestra casa y perdamos la bendición con lo que nos digan, con lo que se levante, con los comentarios que haya, sino que lleguemos y seamos luz y de bendición para los demás, amén. La conclusión para este mensaje, para ir terminando, amén, es que podamos entender que Dios está buscando personas como Sangar, amén, sin fama, sin herramientas especiales, sin recursos extraordinarios, pero con disposición, amén. Con un corazón dispuesto, amén, a escucharlo, un corazón dispuesto a seguirlo. Dios nos llama a los capacitados, Él capacita a los que disponen su corazón, amén. Lo único que Sangar hizo fue decir, Señor, usa lo que tengo. Señor, usa las herramientas que tengo. Por eso el mensaje se llama, tus herramientas son suficientes.
Deja de decirle al Señor, me falta, me falta, me falta, me falta. Decirle al Señor, con esto voy a usarlo y esto va a ser suficiente. Amén. Cambia tu manera de pensar en esta mañana y lo que uses va a ser suficiente. Amén. Que Dios te bendiga.